El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a nuestro programa de radio Hablemos de Justicia del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, transmitido gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión a través de Radio 99.1 FM o bien por el 1050 AM. Soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de nuestro Estado, y estaré compartiendo este espacio con todos ustedes durante los próximos 30 minutos. Si desean comunicarse, en este momento el teléfono de aquí de cabina es el 12-223-28, y si desean contactarnos, nuestros correos electrónicos son hablemosdejusticia@hotmail.com o bien hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. En esos correos nos pueden hacer llegar sus preguntas o bien darnos alguna propuesta de un tema de su interés. Hoy, como todos los miércoles en este espacio, nos acompaña la licenciada Livia Vázquez Pérez, directora de Comunicación Social. Muy buenas tardes, licenciada. Bienvenida. Muchas gracias, licenciada Ligia. Es un gusto compartir este espacio con ustedes y con nuestro público que nos sigue cada miércoles en Hablemos de Justicia. El programa de hoy les compartiremos la segunda parte denominada Custodia, por lo que me complace presentarles de nueva cuenta a nuestro invitado, el licenciado Jaime Ernesto Zúñiga Ojeda, titular del Juzgado Primero Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Es un placer tenerlo de nueva cuenta con nosotros, señor juez. Bienvenido a su programa. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a ambos por la invitación. Licenciado, señor juez, bienvenido de nueva cuenta a nuestro programa. Un placer tenerlo de nueva cuenta. Tenemos muchas interrogantes que hacerle. Gracias. Y me gustaría empezar con el tema que abordamos en el programa pasado, que para que se incorporen los radioescuchas, es en relación a qué es el concepto de custodia. Claro que sí. La vez pasada decíamos que en términos generales, custodia significa todo aquello que es una guarda, una salvaguarda, una protección, un cuidado. Y en términos ya jurídicamente hablando, desde el punto de vista de la materia familiar, pues sería el estado jurídico en el que se encuentra un menor de edad, sea niña, niño, adolescente, en el cual se encuentre al cuidado, a la salvaguarda, a la protección, a cargo pues de un adulto, contando este adulto con obligaciones y responsabilidades, pero también con una personalidad jurídica suficiente para que haga frente a las responsabilidades que tiene a cargo de los menores, como es el que se le materialice y cuidar sus derechos a la vida, a la alimentación, a la salud, a la educación, al esparcimiento, al derecho de vivir en familia, al derecho de convivencia, ¿no? Muy bien. También anteriormente platicamos acerca de si se considera la opinión de los menores y adolescentes para establecer la custodia, por lo que pues ahora se lo pregunto de manera formal. ¿Tiene la obligación el juzgador de pronunciarse sobre la conveniencia de que sean escuchados los menores de edad antes de decretarse la custodia? Sí, hay una edad que fija el artículo 324, si no me equivoco, el Código Civil vigente en el Estado, que establece, hablando propiamente de guarda, dice que previamente, antes de decidir dónde van a dejar al menor en custodia, ya sea con el padre o madre o algún ascendiente, en este caso los abuelos, habría que escucharse la opinión de estos menores de edad cuando son mayores de los 12 años de edad. Okay. Sin embargo, este artículo no acota, porque expresamente no dice, no refiere que sea únicamente con respecto a mayores de 12 años. Pero que sean menores de edad, no acota expresamente a que sea únicamente en esta edad, sino que aquí viene la cuestión de la conveniencia a que el juez, cualquiera que sea en este asunto en la materia familiar, cualquier juez tendría que de oficio poder ver si es conveniente, pues valga la redundancia de la palabra, si el menor se encuentra apto para ser escuchado. En este caso, lo primero que se debe hacer es que a través de un perito en la materia en psicología pueda establecerse si este menor de edad
se encuentra en un momento óptimo para que pueda ser escuchado, como puede ser que sea un menor de 7, 8 años, 9 años, e inclusive a veces hasta 6, pero dependiendo siempre de que si este menor es se encuentra apto en condiciones de su habla, si él sabe articular bien las palabras, si se encuentra bien ubicado en tiempo, espacio, si es un menor que alcanza a comprender la situación real que está viviendo, ¿no? Porque se va a involucrar en un juicio en donde va a tomar en cuenta la decisión el juez, la decisión que va a tomar en cuenta el juez va a ser conforme a esta plática que tengan con el menor. Muchas veces los menores, si el psicólogo dice en este caso que el menor se encuentra maduro en cuanto a su edad, a su pequeña edad, que comprende pues y tiene el alcance de lo que está pasando, podrá ser escuchado. Entonces el juez ahí decide pues que es conveniente. Ahí es para efectos de que el juez pueda decir lo que más le va a favorecer al menor para poder decidir su guarda y su custodia. Se toma en cuenta esa plática, pero sobre todo también se valora el estudio psicológico que se le haga a los padres y posteriormente también el estudio socioeconómico. Esos 3 elementos son imprescindibles. No puede cualquier juez dejarlo por un lado y no tomarlo en cuenta. Son estos elementos que le dan una gran ilustración a cualquier autoridad de materia familiar para que pueda ver cuál es la situación real. Muchas veces los niños informan a la autoridad familiar que el papá o la mamá sea más apto, o sea, porque le infiera algunas violencia intrafamiliar, algún maltrato. Entonces esas situaciones se corrigen a través de no solamente el examen, sino que el examen psicológico nos pone de manifiesto cuál es la conducta del mayor de edad y pueda ser tratado a través de terapias familiares para que tenga aquí el vínculo familiar. Aquí lo importante es que no es quitar de lleno al hijo de la mamá o del papá de la protección, sino es darle herramientas al padre o a la madre para que pueda en un momento dado estar correctamente involucrándose en el desarrollo del menor y que le provea todo ese amor, ese respeto. Entonces, en ese sentido, cualquier autoridad judicial verá pues que es conveniente escuchar a un menor de 12 años y es que el código no refiere, reitero, o lo diga expresamente que no se permita escuchar a un menor de 12 años. Sí se puede escuchar, pero siempre y cuando sea conveniente, que el juez advierta que pueda ser conveniente y que no le va a afectar al niño para poderlo escuchar, porque los que no necesitamos a veces ver si es conveniente son los que tienen la mayoría de 12 años. Entonces yo creo ahí ya están un poquito más maduros, están más conscientes de la realidad que están viviendo. Y ahí directamente el juez de lo familiar los puede escuchar, siempre en presencia de un ministerio público y de una psicóloga, ¿no?, preparada para ese efecto. Eso es con independencia de la preferencia que existe cuando son menores de 7 años, ¿no?, de que deben estar con la mamá, se supone, ¿no?, que así dice el código. Sí, así es. Okay. Y de alguna manera ustedes pueden percibir si hasta cierto punto este menor se encuentra, por llamarlo, manipulado por alguno de los padres, no custodio. En efecto, muchas veces los resultados de las pláticas conjuntamente, puede ser que ahí haya un foco de atención, que el menor manifieste, me dice mi papá, o me dice mi mamá, o me dice mi abuela, me dicen mis tíos, y ahí pueda, en presencia de la psicóloga, advertir algún síndrome, algún fenómeno en este tipo, y pueda ser atendido a través después de pláticas o terapias con los menores. Pero con respecto a lo que decía, sí, en preferencia de los menores de 7 años, ¿no? Por ahí había una pregunta la otra vez, que la preferencia, ¿no?, a que el menor pueda quedarse con la madre. El artículo 322 sí establece esa preferencia a que solamente los menores de 7 años podrán quedar con la madre, pero a excepción cuando el menor de edad tenga maltrato o hay un abandono, algún descuido, o que se ponga pues en riesgo la integridad del menor, tanto física como psicológica, emocional o en su salud. Entonces el menor es quitado de la madre y es puesto pues con el padre en este caso. Puede quedar también cualquiera de los abuelos o tíos por la línea, ¿no?, paterna colateral o materna.
Pero si no solamente estableciendo que el código dice en el artículo 322, sí habla pues de la preferencia, pero eso no significa que no pueda el hijo quedar con el papá. Sí. Bien. Señor juez, ¿el padre custodio puede cambiar de domicilio sin previa autorización del juez o del padre que no está custodiando al menor? No debería de hacerlo jurídicamente cuando es como si jurídicamente ya está establecida una custodia. Entonces, a través pues de una decisión judicial o a través de un convenio establecido entre las partes en un juicio, no debe de, y la palabra deber es una obligación que le impone pues ya sea el juzgador o el convenio a aquel persona que es custodio, ¿no? No debe de cambiar el domicilio de una manera abrupta, porque en este caso estaría violentando, primero, sea la sentencia, segundo, sea la decisión judicial o algún convenio entre las partes. Sin embargo, se dan muchas veces los casos en que existe, en este caso, la violación a esta determinación y se hace de una manera abrupta donde el padre, ya sea el custodio o ya sea quien no es custodio, toman, ahí sería un delito de sustracción, pero toman al menor y no lo devuelven, ¿no? Ahí es un cambio de una custodia. Muchas veces la cuestión aquí de no hacer el cambio de custodia de manera abrupta o una decisión unilateral de una de las partes es porque aquí lo que se está previendo es privilegiar el derecho del menor a la convivencia y a tratar con el padre que no es custodio. El niño queda desde un momento dado cuando se otorga la custodia en el domicilio de este custodio y se informa al juez que ahí está viviendo. Entonces, la idea es jurídicamente para que el padre que no es custodio sepa dónde se encuentra el menor viviendo, cómo se encuentra, porque tiene todo el derecho a saber cómo a involucrarse con el menor en su educación, en su salud, en convivir con él. Entonces, el que se decida por parte nada más, en este caso, si la custodia la tiene la madre y que se quiere cambiar de domicilio y no lo avisa, sí puede ser sancionada en un momento dado y no debe de hacerlo, ¿no? Tienen que acudir ante el juez para que exponga sus circunstancias, por qué desea, qué es lo que apremia cambiar de domicilio, para que el juez decida, valore y no sea violentado en un momento dado esa convivencia con el menor, con el padre que no es custodio, ¿no? Muy bien. ¿Pueden los abuelos de un menor de edad demandar a los padres la guardia y custodia? Sí, los abuelos, en este caso, se les denomina jurídicamente como los familiares en línea ascendente, que vienen siendo, ¿no? Ya sea por la parte materna o la línea paterna. En este caso, la Constitución en su artículo 4 constitucional establece conforme al interés superior menor, también fíjese la obligación de los ascendientes a prever y a proteger, a hacer material ese interés superior del menor. Entonces, en ese interés superior del menor va el que pueda estar en un lugar en donde se esté desarrollando físicamente, anímicamente, tranquilamente, ¿no? Vamos a una pausa, yo les invito a que se quede con nosotros a conocer más acerca de la custodia. Esto es Hablemos de Justicia. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Estamos con el licenciado Jaime Ernesto Zúñiga Ojeda, juez del Juzgado Primero Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, hablando acerca de la custodia, por lo que quiero recordarles que los teléfonos en cabina son el 12-223-28, llámenos y aproveche para que haga sus preguntas, además de que puede contactarnos a través de nuestros correos electrónicos hablemosdejusticia@hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Señor juez, nos comentaba acerca de que si son los abuelos, pueden demandar a los padres la guarda y custodia de un menor. En efecto, decíamos hace ratito que sí pueden, porque el código, la Constitución, el artículo 4 establece claramente el deber que tienen los ascendientes de proteger el interés superior del menor, y este interés se ve redundado en la cuestión de que aquel menor o aquellos menores sean pues protegidos en su formación, en su desarrollo, en un desarrollo integral, un desarrollo en donde vaya involucrada la educación, la alimentación, su esparcimiento, su sana convivencia con los familiares.
Entonces, el deber de un abuelo, en este caso, que son los ascendientes por la línea paterno-materna, tienen todo el derecho en un momento dado que se ve involucrado que un menor de edad, sea que porque el padre y la madre no lo cuidan, porque le están violando sus derechos a la educación, porque sea que esté violentándose también a un menor en su integridad física, cualquier persona inclusive, o en este caso si estamos hablando propiamente de los abuelos, los ascendientes, tienen toda la facultad de exigirle a cualquier autoridad judicial en materia familiar, a través de un juicio de controversia familiar, el pedirle la guarda y custodia de esos menores de edad. Para eso se lleva a un juicio, propiamente es un juicio en el que se requiere la autoridad familiar para que, si son aptos, se le harán estudios psicológicos, socioeconómicos a estos abuelos y determinar en el juicio que son aptos, que tienen una solvencia moral. Entonces se otorga la custodia, porque aquí lo que impera es que el juez, cuando se le ha expuesto un caso así, es determinar con base a todos esos elementos de prueba e inclusive la plática que decíamos hace rato con el menor, analizar a través de todos esos medios de prueba que en efecto esas personas, siendo los abuelos ascendientes, son aptos para que cuidan al menor, y buscar pues el pleno desarrollo de este infante a través de ponerlo y situarlo pues en un lugar en donde sea atendido correctamente, ¿no? Y si los abuelos en un momento dado son los que están haciendo esta demanda de custodia, definitivamente sí tienen tienen todo el derecho de hacerlo. Nada más los abuelos, los tíos, ¿no? Los tíos también, por la línea, cualquiera de ambas líneas, siempre y cuando, ¿verdad?, sean mayores de edad. Se tendría que demostrar la relación que haya ahí familiar a través de un acta de nacimiento, etcétera, pero ellos también pueden acudir siempre y cuando reúnan ciertos requisitos, y más que requisitos sería que sean personas idóneas, ¿no? Idóneas porque reúnan estos elementos que hablaba hace rato, ¿no? En el sentido de que sean personas con solvencia moral, que sean unas personas no de recursos económicos amplios, pero sí lo suficiente como para que le puedan hacer frente a todas las obligaciones que conlleva, como alimentación, educación, ¿no? Vestido, esparcimiento, ¿no? Entonces todas esas circunstancias se exponen por parte de sea un tío, por la línea paterno-materna, y si reúnen esas calidades o cualidades, pues entonces se les puede otorgar en un momento a la guardia y custodia. Señor juez, me viene otra pregunta. ¿Tendría que ser un matrimonio o puede ser una persona que esté viviendo sola? No, la ley no establece en ningún momento el Código Civil que para efectos de poder solicitar la guarda o custodia de un menor de edad o un adolescente, siendo el único requisito es la cuestión de lo que hablaba de esos elementos y de la relación familiar que exista. Okay. Pero no establece el código la preponderancia para que sea un matrimonio. Esto no es la cuestión de adopción, que sería todo lo contrario. La adopción, que tampoco es un requisito o un obstáculo para no poderlo hacer, pero definitivamente no es un requisito para poder pedir la guarda y custodia de un menor. Muy bien, nos gustaría, cuando iniciamos el programa nos comentaba sobre los derechos y también las obligaciones del padre custodio, ¿no?, para con el menor. Sí. Y me surge una pregunta que de hecho me la hicieron afuera antes de entrar a la radio, sí, en relación a el padre custodio cuando le otorga al padre no custodio la convivencia. ¿En qué momento puede suspenderlo? Usted hablaba de que estuviera en peligro el menor, pero si el padre va por el menor y va y lo deja en la casa de la mamá y ahí lo deja 3 horas, o bien, como lo comentaron la vez pasada, consume bebidas alcohólicas, ¿qué puede hacer la persona, el padre custodio en este caso? Sí, mire, cualquier persona que tenga a su favor la guarda y custodia de un menor de edad, pues en primer lugar es responsable, ¿no? En esa responsabilidad tiene que prever el cuidado y la protección del menor. Entonces hace rato hablábamos en el concepto de la responsabilidad, de la personalidad también jurídica que posee o que tiene un guardador, en este caso un custodio. Y dentro de esas es que tiene personalidad jurídica para hacer frente a exigir y que se materialice ese respeto al niño, ¿no?
Entonces, si la madre tiene en este caso la custodia del menor y el padre tiene un régimen de convivencia, es claro aquí acotar y hacer la aclaración de que el padre que tenga el régimen de convivencia es respetar el régimen de convivencia, es decir, respetar el horario, respetar el día, respetar el lugar en donde se va a entregar, como el lugar donde se va a recoger el niño. Y definitivamente el régimen de convivencia para padre no custodio es eso, convivir con el menor, que en ningún momento se entienda que el menor lo puede ir a dejar a donde él quiera y con un familiar anexo, porque si bien el menor tiene derecho a visita con la familia ampliada, que en este caso son tíos, sobrinos, primos, etcétera, eso no significa que el papá que tiene en este caso el régimen de convivencia sea tomar el día que le corresponde a él e irlo a dejar, ¿no? Definitivamente no es para que conviva y para que afiance esa relación paterno-filial que debe de tener con el hijo en este crecimiento, ¿no? Y que le provea ese compañerismo, ese amor, ese respeto al menor. Entonces, definitivamente no es para eso el régimen de convivencia. Y otra de las cuestiones que dice, cuando un padre ande tomando y ponga en riesgo, porque cualquier persona que ande tomado y ande manejando y más traiga un menor de edad, desde ese momento lo está poniendo en riesgo. Y esa persona que tenga en este caso la guardia y custodia y vea que su expareja o padre del menor esté poniendo en esta situación al menor, debe de acudir ante un juez, sea por medio de un abogado, para efectos de interponer un cambio si ya tiene un juicio, puede hacer el régimen de cambio, un incidente de cambio de régimen de visitas y puedan ser asistidas en un momento dado. Para eso el tribunal cuenta con la casa de convivencia familiar, en donde cuando existen estas circunstancias, estos problemas, acudan con un juez para cambiar ese régimen de convivencia y establecerlo asistido o vigiladamente ahí en la casa de convivencia que se encuentran, ¿no? Con vigilancia y una serie de elementos idóneos para que el niño se encuentre protegido. Dentro del tribunal, ¿tienen algún área para solución de controversias, o sea, algún mecanismo alternativo de solución? Sí, se tiene ¿El juzgado familiar? El juzgado familiar se tiene, más que nada el tribunal se tiene el centro de mediación, ¿no? En donde se puede acudir, cualquiera de las partes puede pedirlo inclusive al juez y solicitarlo para efectos de que se medie para efecto de llegar a un arreglo, a un convenio en algún problema de los que ya estén involucrados ante un juzgado. Muy bien. Si jurídicamente la madre de un menor de edad tiene la custodia del hijo, pero ésta fallece, y son los abuelos los que han ejercido esta custodia, pero repentinamente aparece el padre biológico y quiere recuperar esa custodia, ¿se puede? Si lo hace de manera abrupta, digamos, de manera a la fuerza, ir y recuperarlo por el derecho que tiene, que le emana de la patria potestad, no debería de hacerlo, no es correcto hacerlo, primeramente porque hay que considerar aquí que el derecho del menor, en donde se ve involucrado un derecho del menor, hay que considerar muchas circunstancias que le van a afectar. Lo emocional, ¿no? Exactamente, el niño tiene derecho a participación, lo dice la Convención de los Derechos del Niño, lo dice también la Ley de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, aquel padre que sienta y que tenga obviamente el derecho de patria potestad y reclamar en un momento dado la custodia en esta hipótesis o en esta pregunta, sí tendría definitivamente que acudir ante un juzgado a reclamar esa custodia, porque tendría que ver qué es lo que más le va a beneficiar al niño, si es estar con su papá o estar con sus abuelos, porque tengo entendido que el niño ya tenía un sentido de identidad o de pertenencia, ¿no? a sus abuelos, a su ambiente, y es un sentido en el que el menor está viviendo, está habituado a ese ambiente, a ese ambiente familiar, a esa vida, y cambiarlo de una manera abrupta le puede repercutir en muchas circunstancias. Lo desestabiliza a uno, ¿verdad? Totalmente, sí. O sea, no es preponderante el derecho del papá por el hecho de tener definitivamente, aquí el derecho del menor es primero antes que el derecho de los padres. Pues sí, para que no haya ninguna duda ni preocupación. Sí, ese papá tendría que acudir ante un juzgado, ante un juez, para solicitarle a través de las vías y formas correctas establecidas en el Código Civil, para que en un momento dado, si resulta ser apto, se le entregue a él.
También dentro de las obligaciones, si no cumple con la pensión alimenticia, el padre no custodio, ¿también puede suspender? El padre custodio Es una de las preguntas. Adelante. Sí, es una de las preguntas que todo el mundo se hace, ¿no? Por eso se la quise hacer. Sí. Porque luego las mamás lo que hacen cuando tienen la custodia es solicitar, quieren castigar al papá porque no le ha dado para la pensión. Es una de las obligaciones que tiene, no por eso tiene que castigar la madre custodia al padre, porque ella no es quien impone las infracciones. Muy bien. Es la autoridad judicial, acudir con la autoridad judicial para efecto de que imponga una sanción en este caso al padre que no otorga el alimento, porque inclusive es también un delito. Entonces el padre tiene que cumplir con esa obligación a cabalidad, y es un derecho del menor, no es el derecho de la mamá. Muy bien, señor juez, pues muchísimas gracias, amigos radioescuchas. Se nos acabó el tiempo, como siempre, se nos va rapidísimo nuestro programa, pero porque es un tema muy interesante. Les damos las gracias por habernos acompañado a todos. De nueva cuenta en Hablemos de Justicia. Muchísimas gracias, licenciado Jaime Ernesto Zúñiga Ojeda, juez del Juzgado Primero Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, y gracias a todos ustedes que nos sintonizan una semana más en su programa Hablemos de Justicia. No nos despedimos sin antes recordarles que nos acompañe el próximo miércoles en punto de las 6:30 de la tarde. Se despide la licenciada Livia Vázquez. Yo soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña. Fue un gusto estar con ustedes y nos vemos el próximo miércoles con Matrimonio Igualitario. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.